necesiten. Ya, ahí está grabando, chicos. Entonces, vamos a ver la corrección de algunas preguntas del quiz y de la prueba que tuvieron más bajo porcentaje, no necesariamente que estuvieron bajo el 60%. En general estuvieron muy buenos los resultados. Casi todas las preguntas tuvieron buen porcentaje, pero coloqué las más bajitas. Aunque hayan tenido sobre el 60%, se entiende que una pregunta 61, 62 está dentro del reglamento, pero fue bajita en comparación al resto. Por eso las vamos a aprovechar de revisar. Ya, instrucciones, chicos, ya lo sabemos. Todas las dudas por el chat o en voz alta. Cualquier duda, chicos, que tengan del quiz, de la materia, por favor me la hacen. Y vamos a estar trabajando esta semana también con la unidad nueva, que es álgebra. Vamos a estar trabajando esa unidad. Objetivos. Vamos a corregir las preguntas seleccionadas. Y vamos a tratar de avanzar un poco de conceptos claves de álgebra. ¿Qué debería saber yo en primero medio para poder partir con una unidad? Porque si usted va a su libro, no hay nada base. O sea, le mandan al tiro contenido de álgebra de primero, asumiendo que usted tiene una base ya de cursos anteriores. ¿Qué debería saber? Lo que está acá. Debería acordarme qué es valorización. Vamos a ver eso. ¿Qué eran términos semejantes? ¿Cuáles eran términos semejantes? ¿Cuáles no? La operatoria, decir, sumar, restar, multiplicar. ¿Cómo se hacía con letras? Esos conceptos básicos debería manejar. Y obviamente esta semana también trabajamos con ejercicio. Esta semana es como conceptos básicos antes de pasar al contenido de primero medio. Ya, a ver, chicos, preguntas del quiz y de la prueba. Fíjense que esta pregunta está dentro del porcentaje del reglamento, 63,6%, pero la elegí porque fue una pregunta que apareció tanto en la prueba como en el quiz, y quería corregirla con ustedes. Dice, se sabe que el área del rectángulo verde es la misma que el rectángulo celeste. Es una que trabajamos en clase muy parecida. Determina el valor del lado X correspondiente, es decir, del lado que no se conoce, de la incógnita. Y era esta pregunta. Esa era la pregunta. Hicimos una en clase de su libro de texto muy parecida. La forma de trabajar es la misma, pero aquí los valores son otros. Entonces la respuesta que nosotros vimos en el libro no es la respuesta de acá de la prueba o del quiz, que esta pregunta salió en las dos partes, en la prueba y en el quiz. Entonces, ¿cómo se hacía? Yo debía recordar los conocimientos de área que estuvimos practicando. ¿Qué recuerdo yo? Que el área es la superficie que encierra una figura. En este caso tengo marcado con verde, esa es el área. Entonces voy a tener el área del rectángulo verde. Y el área que está encerrada con celeste, esa es la superficie, del otro rectángulo le vamos a poner área del rectángulo celeste. Dice, determina el valor de X correspondiente. Yo hago mi ecuación, ya estábamos usando conceptos de álgebra. ¿Por qué? Porque se mezclan números y letras. Y en este caso la letra X representa una incógnita, un valor que yo no conozco y debo encontrar. Primeros conceptos de álgebra. Hago mi ecuación. Yo sé que el área del rectángulo verde es igual al área del rectángulo celeste por información y hago mi fórmula. ¿Cómo era la fórmula de área? Multiplico el alto por el largo, o el largo por el alto. El orden no altera el resultado. Entonces voy a multiplicar 1/2 elevado a 2 del verde por 3/4 elevado a 2. Y eso va a ser el mismo valor que el del otro rectángulo porque dice que tienen la misma área. Entonces, el otro lado, ¿qué voy a tener? Voy a tener 1/3 elevado a 2 multiplicado por X, donde X no lo conozco y debo encontrarlo, y aquí aparece una ecuación. Debemos encontrar el valor de X para que se cumpla esa igualdad. Y eso se hacía con operatoria inversa. Yo trato de dejar esa letra sola en un solo lado, y todos los números que están multiplicando, sumando, restando a esa letra, tiene que pasarse al otro lado con la operatoria inversa. Yo trato de despejar la letra X. Primero voy a resolver la multiplicación que tengo acá de potencias y aplico propiedad. Propiedad igual exponente. Los exponentes son iguales, las bases distintas. ¿Qué debo hacer? Multiplicar las bases y se multiplica de lado porque es una fracción. Entonces voy a tener 1 por 3 y 2 por 4. Eso me va a dar 3 partido 8 o 3 octavos
y el exponente se mantiene, elevado a 2. Ahí ya calculé mi área. Y debo resolver esta ecuación. Ya, el x lo voy a dejar solito en este lado, dejo la incógnita. Y el 1/3 elevado a 2, que está multiplicando esa x, pasa al otro lado, al lado de los números, con la operación inversa. Pasa dividiendo. Aquí ya tenemos nuestra primera ecuación. Entonces, este valor se va a dividir con el 1/3 elevado a 2. Y ahí voy a encontrar el valor de x. Aplico propiedad de potencia. Son de igual exponente y distinta base. Tengo que hacer la multiplicación cruzada para la división, o dar la vuelta y multiplicar de lado, que es la otra forma que usan algunos compañeros. Recuerden que para dividir fracciones hay dos maneras. Voy a hacer la cruzada, que es la que utiliza la mayoría, y multiplico el 3 por el 3 y el 8 por el 1. Y mantengo el exponente, que es el que tengo en común. Entonces, ¿qué voy a tener? Que mi resultado, lo voy a colocar acá por un tema de espacio, va a ser 9 partido 8 elevado a 2. Y ese es mi valor de x, el valor desconocido que me piden calcular. No me pedían calcular el área, sino el valor desconocido de x para que las áreas sean iguales. Y la alternativa era la opción 3. 9/8 elevado a 2. Chicos, ¿se entendió la pregunta? ¿Se entendió la corrección? Sí. ¿Sí? Bien, Bastián. Sí, chicos, perfecto. Esta preguntita yo creo que fue la más complicada de su prueba y del quiz, salió en ambos. Si bien tuvo un buen porcentaje de personas que lo hicieron correctamente, la quería revisar. Bien, chicos, cualquier cosa, cualquier duda me preguntan por el chat o en voz alta, no hay problema. Recuerden que estamos viendo las últimas correcciones de la unidad. Siguiente pregunta, chicos. Esta pregunta también estuvo como al límite. Esta pregunta, fíjense que tuvo 60,6%. O sea, estuvo al límite de lo que me pide mi reglamento. Siempre sobre el 60% se puede colocar las notas. ¿Qué pregunta era? Era esta pregunta. Una pregunta que la practicamos en clase, pero la complicación fueron los exponentes por los signos, no por lo que hay que hacer. Todos saben lo que hay que hacer acá. El problema fueron los signos en los exponentes. ¿Qué sé yo? Que voy a aplicar las propiedades de potencia arriba y abajo, por separado en el numerador y en el denominador. Entonces vamos a resolver en el numerador. Todas son de igual base. A se conserva la base y se suman los exponentes. Solo tengo que tener cuidado con los signos negativos. El 8 lo voy a tener que sumar con el menos 5. Y lo voy a tener que sumar con el menos 8. Y sumar con el menos 9. Esa es la parte de arriba. Y la parte de abajo es lo mismo. Tengo también igual denominador en la parte de acá abajo. Entonces también mantengo la base, que sería el 7, y sumo los exponentes, porque al final es una multiplicación. Entonces el 5 lo voy a tener que sumar con el menos 4 y con el menos 2. Y luego voy a aplicar propiedad de división. Y a la parte de arriba hacemos la suma. Este 8 con este menos 8 yo los puedo llegar y restar. ¿Sí? Recuerden que suma y resta se puede hacer de izquierda a derecha o juntando positivos y negativos, ahí convenientemente. Si yo junto ese 8 con ese menos 8, me da 0. Y finalmente, ¿qué me va a quedar? Que el menos 5 se suma con el menos 9. Son de igual signo, se mantiene el signo en común y se suman. ¿Cuánto me va a dar arriba? Me va a dar 7 elevado a menos 14. ¿Sí? 10, 11, 12, 13, 14 y el negativo que tienen en común. Y abajo lo mismo. Yo puedo sumar de izquierda a derecha o juntar negativos y luego verlos con los positivos. Si yo resuelvo este ejercicio me va a dar menos 1. ¿Sí? Si el 5 lo sumo con el menos 4, eso me da 1 positivo. Y 1 positivo más menos 2 me da menos 1. Entonces, abajo en el denominador me va a dar 7 elevado a menos 1. ¿Y qué me falta aplicar? La propiedad de división. Tengo una fracción, recuerden que eso es una división. ¿Qué se hace? Se mantiene la base porque son iguales y se restan los exponentes. Entonces voy a tener 7 elevado a menos 14
y voy a tener que restarlo con el menos 1 que me dio abajo. ¿Y qué complicación tiene este ejercicio? Los signos. Acá debo hacer el cambio de signo. Menos por menos es más. Ahí hacemos el cambio. Entonces nos va a quedar menos 14 más 1. Y menos 14 más 1, diferentes signos se restan, se conserva el signo del mayor, me va a dar menos 13. Eso me va a dar en este ejercicio. Me va a dar menos 13 en el exponente. Pero si yo busco esa alternativa, no está. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que hay una propiedad del exponente negativo que me dice que la fracción se invierte. En este caso, este 7 es un 7 partido 1, imaginariamente. Entonces yo la doy vuelta por la propiedad y me queda un séptimo. Y el exponente que era negativo pasa a positivo, queda elevado a 13. Entonces mi alternativa era la alternativa 1. Y la única dificultad que tuvo fue el exponente. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto, gracias. Que yo entiendo que ahora estamos cansados. Esta clase también es como más de repaso. Entonces, solamente que me vayan entendiendo y me dicen si algo no se entiende, por favor. Me pueden comentar también por el chat. Ya, siguiente pregunta, chicos. Ya, de la prueba, hubo un verdadero y falso que estuvo bajo el 60%. Fíjense acá, mitad y mitad del curso, que era una pregunta pilla, fíjense, 50 y 50% del curso. ¿Qué ocurre? La alternativa de verdadero y falso decía, las propiedades de potencia se utilizan en todas las operaciones. Suma, resta, multiplicación y división. Esa es una pregunta pilla. Porque, ¿qué debo recordar? Que no todas las propiedades de potencia se utilizan en suma y resta. Ahí la pregunta está como general, las propiedades de potencia, o sea, cualquiera. Y yo debo recordar que no todas las propiedades se usan en suma y resta. En suma y resta yo puedo utilizar la propiedad del exponente negativo. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular el valor de cada potencia y luego hacer una suma normal de fracciones, por ejemplo, ahí es lo que escribí. Pero como acá dice general, podía hablar de la de igual base, la de igual exponente, o la de potencia de una potencia, y esas solo se utilizan en multiplicación o división. Por eso era falsa, porque acá está hablada de forma general. Era un verdadero y falso un poco pillo. Esa fue la única dificultad en esa alternativa. Y la siguiente pregunta, chicos, también estuvo bien en porcentaje, 62,5, pero la vamos a revisar igual, porque yo esperaba mejor porcentaje en esta pregunta, por ser una pregunta que ya habíamos trabajado. ¿Qué pregunta era? La siguiente. Esta pregunta ya la trabajamos en clase, la resolvimos incluso en un quiz muy parecida, y la única dificultad que tiene es el signo de los exponentes. Entonces, ¿qué se concluye? Que usted propiedad de potencia lo maneja bien. Su complicación son los signos en los números enteros. Eso es lo que le está complicando a un grupo del curso. Cuidado con los signos. Yo ya sé cómo se hace. Sé que tiene igual base. Entonces la base se mantiene, que es el 1,2. Todos están en decimal, más encima no debo convertir nada a fracción. Y como es división, debo restar mis exponentes. Y esa fue la dificultad, el tema del signo. El 2 lo debo restar con el menos 3. Entonces aquí hubo un grupo del curso que de nuevo olvidó colocar esa resta y el signo menos, que va en el 3. Son dos signos al final que tengo acá. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos dos menos se van a convertir en suma y me va a quedar 2 más 3. Menos por menos es más. Luego lo convierto en suma. Y finalmente me queda 5. Entonces mi respuesta era 1,2 elevado a 5. La opción 5 que está acá. La habíamos visto en clase, pero la retomé porque pensé que les iba a ir mejor en esta pregunta. ¿Y qué ocurrió? De nuevo el tema del signo. Eso ocurrió. ¿Vamos bien, chicos? Sí, no, tal vez.
Ánimo, chicos, queda poquito. Borro esta alternativa, chicos, espero que sí. Y vamos a lo siguiente. A ver, en estos minutos que nos quedan, nosotros ya desde el jueves empezamos a trabajar la unidad 3, álgebra. Y hay mucha información de álgebra. Yo acá les hice un mapa conceptual de lo que deberíamos saber. Entonces vamos a ir leyendo lo que aparece y colocando ejemplos para ubicarnos. Ejercicios vamos a trabajar en la clase del jueves, para que queden totalmente bien con álgebra, con lo básico antes de ver primero medio. ¿Qué debería saber yo? Lo que está en este mapa conceptual. Esto debería saber. Fíjense que se lo separé para que sea mucho más fácil. Y acá yo ya tengo mi unidad 3, mi unidad de álgebra. ¿Qué debo recordar de álgebra? Que ya tengo una mezcla entre números y letras, ¿sí? Y que las letras representan valores. Estamos hablando, por ejemplo, de expresiones del tipo 2x, x cuadrado, 5x más y. Estamos hablando de esto. Nos estamos ubicando en álgebra que tiene una escritura con números y letras, y que las letras representan un valor, y también se puede llamar variable, porque va variando también su valor en algunos casos. Entonces, aquí tenemos un ubicar con álgebra, ¿y qué es lo primero que deberíamos recordarnos? Deberíamos acordarnos que es la valorización. ¿Qué significa valorizar? Cuando yo le doy un valor a una letra, ¿sí? Cuando yo le doy un valor y lo reemplazo, algo que estuvimos haciendo con potencias. Dice, le damos un valor a una variable que está representada con una letra. Por lo general trabajan con la letra X o la letra Y, pero pueden ocupar cualquier letra, la letra A, la letra M, no importa, están representando un valor. Ejemplo, si yo tengo esto, 5x más 2, tengo una expresión escrita con números y letras, y yo le doy un valor a X. Yo les digo que X vale el número 2. ¿Qué era valorizar? Era cuando yo cambiaba la letra por el valor y resolvía la operatoria. ¿Qué deben recordar también? Que acá cuando yo cambio la X por su valor, que es el número 2, y yo lo escribo así, no quiere decir 52. Un número delante de una letra lo está multiplicando. Este 5 delante de la X está haciendo una multiplicación aunque no esté escrita. Está multiplicando el valor de X. Entonces yo voy a multiplicar el 5 por el 2 que yo le di el valor y resuelvo esa operatoria. Hago eso. Cambio la X por un valor que me dieron. Eso era valorizar. Y hago la operatoria 5 por 2, que es 10, y le sumo el 2. Entonces voy a tener 10 más 2, y eso me da 12. Eso era valorizar. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se acordaron lo que era valorizar? ¿Cómo se hacía? ¿Cuál era la idea? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Perfecto. Estamos recordando materia básica, chicos. Materia básica. Términos semejantes. Ya, ¿y qué era un término semejante? Primero, ¿qué era un término? Estos que están acá, que yo les coloco, son términos. Los términos es la combinación entre letras y números, ¿sí? Con multiplicación. Términos semejantes son cuando tienen una condición. ¿Qué condición? Que tengan la misma letra y el mismo exponente, si no, no son semejantes. Ejemplo, si yo tengo esto, 2x elevado a 2 con 3x elevado a 3. Y yo me debo preguntar si son semejantes. Eso es lo primero, reconocer términos semejantes. Ya, y hay una condición. Letras iguales, exponentes iguales. ¿Ambos tienen la letra X? Sí. Pero fíjense en el exponente. Uno tiene un 2 y otro tiene un 3. No son semejantes, no representan el mismo término. Entonces no lo son. No son semejantes estos de acá. ¿Para qué me servía que fueran semejantes? Para la operatoria. Si yo tengo términos semejantes, yo voy a poder sumar o restar. Pero si no lo son, no puedo sumar o restar.
Estos no son semejantes, no puedo hacer nada con ellos, no los puedo sumar o restar. Si yo, por ejemplo, quiero resolver esto, 5y elevado a 2, menos 3y elevado a 2. Para que yo pueda sumar o restar en álgebra, tienen que cumplir con ser semejantes. ¿Cuál es la condición de semejantes? Misma letra y mismo exponente. ¿Tienen la misma letra? Sí, ambos están representados con la y, como su variable. ¿Tienen el mismo exponente? Sí, ambos tienen exponente 2. Son semejantes. Y si son semejantes, se pueden sumar o restar. Pero lo que usted sumaba o restaba no eran las letras. Eran los números que acompañan esas letras, los números que están adelante, que se llamaba coeficiente numérico. ¿Qué números voy a restar o sumar? Estos. El 5 con este menos 3, porque ese pasa a ser al final negativo. O 5 menos 3, que al final yo resto. ¿Y qué hago? Restar esos números o sumar esos números. 5 menos 3, 2. ¿Y qué haces con la letra? Es el apellido, se mantiene. Esa letra no va a cambiar. Ese 2 va a estar acompañado del i elevado a 2. Él es su apellido. Entonces, para que yo pueda sumar o restar en álgebra, tiene que cumplir con ser semejantes. Y yo sumo o resto los números que la acompañan. Pero si no son semejantes, no lo puedo hacer. ¿Dudas, chicos? ¿Consultas? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora? No, profe. ¿No Todo nos vamos claro. acordando? Ya. Sí. Perfecto. Es que álgebra es muy entretenido. A mí me gusta mucho álgebra. Ya, perfecto que me ponen que no tienen dudas. Ya. Por ejemplo, chicos, si yo les hago esta consulta. ¿Qué pasa si a mí me dicen sume o reste lo siguiente? 5AB más 6BA. Consulta, ¿se pueden sumar? Sí, no, ¿y por qué? Es que son las mismas letras, entonces no sé si tiene que ver que sean con distinto orden. Ya, No, no perfecto. se pueden sumar. Ya hay quienes dicen que no se puede sumar. Ya, esta es una pregunta pilla, porque como muy bien dice Antonia, son semejantes. ¿Tienen la misma letra? Veamos, ambos tienen AB. A y B. B y A. Sí. ¿Tienen los mismos exponentes? Chuta, profe, pero no hay ningún número escrito. Ah, recuerden que en álgebra, como en potencias, si el exponente no estaba escrito, era un 1. Era un 1 imaginario, como vimos en la unidad de potencias. Un 1 imaginario. Ambos tienen exponente 1. Cumplen todas las condiciones. Son semejantes. ¿Cuál es la pillería? Que tienen invertido el orden. Pero el orden no altera que sean semejantes, se pueden sumar. Y se mantiene la letra. Y ahí usted me preguntará, ya profe, pero mantengo el AB o el BA, se escriben en el orden del abecedario. Si yo lo pienso en mi cerebro, el AB visualmente es más cómodo que el BA, porque ordenamos de acuerdo al abecedario, por esa razón, pero son semejantes y se pueden sumar. Significa que me va a dar 11 AB. Y eso es totalmente equivalente a escribir 11 BA. Son equivalentes esas expresiones. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, nos estamos acordando que estas son preguntas pillas de octavo. Entonces, recordar que era valorizar, que era el término semejante, números y letras, pero deben cumplir una condición. ¿Para qué? Para sumar o restar. Si no son semejantes, no puedo sumar o restar. Y el orden no altera que sean semejantes. Yo ahí tengo un ejemplo de AB o de A. No lo altera. ¿Qué pasa en la multiplicación? Fíjense que aquí hay un resumen medio extraño, que puede leerse raro, pero usted lo conoce. ¿Qué dice? Multiplicación de términos algebraicos, es decir, multiplicar con álgebra, con letras y números. Dice, se multiplica número con número. Ya. Y letra con letra. Ya. Y se aplican las propiedades de potencia. Ya. Con un ejemplo es más fácil.
Supongamos que usted en algún minuto va a tener que hacer esta multiplicación. 2x elevado a 3, supongamos, por menos 3 por x elevado a 2. Y usted me va a decir, pero profe, no son semejantes, porque no tienen los mismos exponentes. Semejantes es solo para sumar o restar, no para multiplicar. En multiplicación yo aplico lo que sé. Se multiplica el número que acompaña a la letra por el otro número. Es decir, voy a multiplicar el 2 por el menos 3. El 2 lo voy a multiplicar con el menos 3. Y hago lo que sé. Más por menos 2 por 3, 6. Y letra con letra aplicando las propiedades de potencia. Si yo multiplico el x elevado a 3, con el x elevado a 2 hay una propiedad. ¿Qué propiedad de potencia ustedes ven ahí en los azules si yo lo voy a multiplicar? ¿Qué propiedad de potencia hay ahí? ¿Antonia? Misma base. Misma base. ¿Qué dice la propiedad de potencias de misma base en multiplicación que ya estudiamos? Que se conserva la base, que en este caso es un x, y se suman los exponentes. 3 más 2, 5. Entonces, ese va a ser mi resultado. Y no me interesó que no fueran semejantes, porque semejantes es para sumar o restar. Duda, chicos, consultas. Algo de este contenido que estemos acordándonos. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? Ninguna duda, pero me acuerdo de esta materia. Perfecto, nos estamos acordando. También habían algunos ejercicios de multiplicación un poquito más complicados que eran con los menos y los paréntesis. Estamos haciendo un pequeño resumen. Pequeño resumen para que nos orientemos a dónde vamos. ¿Antonia? Le iba a preguntar si era en esta unidad donde se hacían como unos tremendos ejercicios con letras y Sí. paréntesis, ¿todo Sí, eso? sí, Ah, ya. sí. Obviamente nosotros el jueves vamos a avanzar con ejercicios más densos porque se entiende en esta hora que son las 6 no alcanzamos a ver todo. El jueves sí, habían ejercicios, Antonia, que eran largos. Buscar el término semejante para sumar. Quitar los paréntesis con multiplicación. Sí, habían un montón de ejercicios. Ejemplo. Un pequeño ejemplo acá. Si yo tenía lo siguiente. Menos 2x y aparece un paréntesis. Por ejemplo, x menos 4y. Típica pregunta. Que dice reduzca. O sea, sume y reste. Ya, pero usted no puede sumar y restar al tiro. ¿Por qué? Porque hay un paréntesis, que es lo primero que debo resolver, pero no puedo hacer nada, porque no son semejantes. Una es X y otra es Y. No puedo juntarlo. ¿Y qué hago? Eliminar el paréntesis. ¿Y cómo se eliminaba? Con la multiplicación. ¿Y por qué por la multiplicación? Porque hay un número con una letra que está delante de él, y en álgebra las multiplicaciones nunca se escriben. Entonces, este menos 2x está multiplicando a todo lo que está en ese paréntesis. Es la única forma que yo tenía de eliminar. Y tenemos que multiplicar por todo. Entonces, voy a tener que multiplicar el menos 2x por el x. Número con número, letra con letra. Pero, profe, esa x no tiene número. Hay un 1 imaginario. Recuerden que esa x es una x, que tiene un 1 imaginario delante y un 1 imaginario en el exponente. Pero en álgebra no se escribe. Se asume que entendemos que es una x. Multiplico el menos 2 por el 1. Menos 2. Y multiplico el x con el x. Ah, propiedad de potencia. Conservo la base y sumo los exponentes. 1 más 1, 2. Y ahí eliminé mi primer término. Y luego hacíamos lo mismo con el siguiente. Estas eran las preguntas pillas de álgebra. Luego hacía lo mismo con el siguiente. Es decir, voy a tomar el menos 2, x, y lo voy a multiplicar con el menos 4y. Y tengo cuidado con los signos. Menos por menos, más. 2 por 4,
8. X por Y. ¿Y qué hago ahí? Aplico propiedad de igual exponente. El exponente es 1 y simplemente las letras se van a juntar. Entonces voy a tener XY. Y cuando usted terminaba de multiplicar, siempre le decían, fíjese si son semejantes para poder sumar o restar. No lo son, porque una tiene un X cuadrado y el otro tiene un XY. No puedo hacer nada y ahí terminaba mi ejercicio. A esto, chicos, vamos a estar trabajando esta semana. ¿Cómo estamos? ¿Nos acordamos, chiquillos? ¿Nos acordamos un poco? Sí, ahora sí. Perfecto. Chicos, el jueves vamos a trabajar con puros ejercicios de lo básico antes de ver el libro, porque su libro parte de inmediato con algo que se llama cuadrado del binomio, que ya es una multiplicación especial, pero yo asumo que todos saben multiplicar, sumar, restar en álgebra. Así que vamos a hacer una clase previa de ejercicios este jueves y luego vamos a empezar a usar su libro. Ya chicos, que estamos en la horita. Déjenme ver acá. Perfecto, nos acordamos. Viene Emilia también. Vamos a seguir el jueves, chicos, con esto. Entonces ya saben a lo que vamos. Lo siguiente que vamos a trabajar es álgebra. Cuesta un poco, pero súper entretenido álgebra. Es entretenido de verdad. Solo que hay que agarrarle el gusto y recordarnos bien multiplicar y las propiedades. Bien, chicos, voy a borrar acá. Voy a dejar de compartir.